Producciones Paredes presenta. Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Quejáis? ¿Qué hubo, perros? Ay, Elic, la traes desenvainada. Fin audiencia, no, yo no opino así. Ay, ya, y ahora resulta. ¿Quién eres tú y qué hiciste con mi amigo? Roger con R. R con R de cigarro. Cigarro de gran sabor. Mi querido amigo don Rogelio Ibarra. A tus órdenes, Salvador Mejía. Servidor y amigo, chingada madre. Eso. A huevo. Bienvenido a un nuevo episodio de Corruptópolis. Un podcast diferente. Hoy, ¿De qué vamos a hablar? del maldito dinero para variar. Pues de eso Pero- se trata, ¿no? Pero Ajá. desde una perspectiva. Yo siempre he dicho, siempre le digo a mis alumnos que nunca caigan en este pinche error de semántica de el dinero ilícito. No, Ajá. espérense, mis chingones. Banco de México, que yo sepa, es el único que puede imprimir. No pueden imprimir desde su computadora de billetes. El único que puede imprimir dinero en México es el Banco de México. Hay comunidades en algunas partes de la República que difieren porque se avientan sus valecitos de solamente es válido entre los comerciantes de ahí. Te acordarás que en cierto espacio que alguna vez tuvimos, hablamos de unos billetes falsos que andaban circulando en TikTok. Ah, los 5G. Los sí. famosos 5G. No, Bueno, eso hablamos de aquí en Corruptópolis. también hablamos de eso aquí. Tenemos un episodio. Pues mira, yo pensaba que era en el otro también. Bueno, yo siempre... ¿O con quién más hablas Ay, no de sé, esos temas? Hueles a leña de otro podcast. Pero les digo a mis alumnos, no caigan en el error de hablar de dinero ilícito. El dinero es lícito, Ajá. porque lo imprime nada más Banco de México. Cierto. ¿Cómo lo obtienes? Esa es otra historia. Así es. Entonces hoy vamos a platicar una vez más de los dineros non santos, pero de una parte que me gusta. Me agrada por dónde va el jale. A ver. Se vale tener dinero. Se vale generar riqueza. Pues. Se vale Sí. hacer feria, ¿no? No, pues nadie está diciendo lo Al contrario. final del día, el que tiene más dinero gana. Esas son las reglas. Ajá. La bronca es el cómo. Y no tengo manera de no iniciar esta conversación diciendo que el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el que contiene el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, le hace Ujú. lavado de dinero, pues nos habla de una serie de supuestos mediante los cuales ese dinero, la obtención de ese dinero, se va a considerar que proviene del famoso delito precedente. Es correcto. Proviene de una actividad ilícita y por lo tanto ese capital acumulado Ujú. será ilícito. Entonces, vamos a hablar de la lana, pero de su origen, pero también de la viabilidad de que, pues, ¿por qué te ríes? No, te ¿Ya es estoy mucho choro escuchando. que o me callo? No, te estoy escuchando. O sea, estoy viendo hacia dónde va esto. Es que va para acá y va para acá. Soy como un ninja, Ajá. soy furtivo. Pero esta conversación se complica cuando resulta ser que esa riqueza pues, está en manos de políticos. Y para muestra, 3 botones. Ajá. Dato protegido, Sí. Gutierritos, Su señor esposo. su señor esposo, Ajá. no se nos vaya a ofender, y el servidor público, que como le encabrona que le diga así, Gerardo Fernández Noroña, el senador. El senador, Gerardo Ujú. Fernández Noroña y exdiputado. Entonces, de lo que tú estás planteando es hablar más allá del dinero, del patrimonio. ¿no? ¿El cómo? ¿Cómo que cómo? El cómo obtuviste ese Ah, patrimonio. sí, exacto. O sea, hablar de qué interesante que antes vendías libros, decías que vivías en una vecindad, no querías pagar el IVA de un Boeing y no querías pagar el baño de una El gasolinera. baño. Y de repente dices, miren, voy a comprar, no queda claro bajo qué Figura. forma o contrato, medio, lo que sea, pero me voy a hacer para dejarlo en términos muy generales, me Esto voy a es de hacer de Miguelito Valdés. esta casita de descanso en Tepoztlán. Y lo de los otros 2 ejemplos que ya diste, pues creo que las redes abundaron en muchísimos ejemplos, sobre todo en menaje personal, sobre todo en joyas, accesorios, zapatos, vestimenta, vestidos,
mil cosas, ¿no? Creo que incluso hasta anteojos y gafas de sol. Artículos que van a ser considerados por el SAT, si es que uno intenta deducirlos, los va a considerar como suntuosos, no los va a considerar como idóneos para llevar a cabo tus actividades. Yo no entendería por qué quisieras deducir unos zapatos de 12,000 pesos. ¿Qué pero pasó, bueno. Milik? ¿Qué pasó, Milik? Más respeto. No, o sea. Apóyeme. Pero bueno, a ver, yo no quiero entrar a debate, no quiero entrar a señalar todos los artículos que fueron, ya lo dijiste, No tiene exhibidos caso. Sí. en redes sociales. Ahí está la información. Ahí se me fue Choco. Perdón. Ok, la chinga. Discúlpame. No te quise lastimar. No. Discúlpame por no ofrecerte un agua. Sí, aquí. Para que pueda refrescar la garganta y no tengas agüita. Son otros el tiempos. carraspeo. Ahí está la información en redes sociales de todos los artículos de lujo. Lo único que quiero ahí es señalar que por artículos de lujo estamos hablando de cosas que verdaderamente escapan al día a día de las personas, incluso que nos escuchan. Del ingreso medio. Del ingreso promedio en México. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ya hiciste la broma, zapatos, perdóname, yo no ubico cómo sería tener zapatos de 12,000 pesos, si con unos flexi yo estoy hecho. No entiendo cómo es. ¿Lo he hecho en México? Está bien hecho. Marcelo, patrocínanos. No entiendo cómo debe de ser la vida. ¿Cómo debes de ver la vida? ¿Qué debes de tener resuelto para traer un reloj de 300,000 pesos? Es que, a ver, o sea, y yo creo que el tema justo es, bueno, voy a plantearte mi perspectiva. A mí no me gusta ver el vaso medio lleno, medio vacío. A mí lo que me gusta es decir cuál era la condición anterior del vaso para que yo te diga si está medio lleno o medio vacío. Si estaba lleno y ahora está a la mitad, se habrá vaciado y a la inversa se habrá llenado. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que planteaba al inicio de Noroña es lo que a mí me permite decir, oye, pues eso es algo a lo que no estabas declarando como parte de tus bienes o era un estilo de vida que no correspondía a lo que tú decías no hace muchos años. Y hasta donde yo me quedé, no te ganaste la lotería. Saludos hasta donde esté, querido gobernador Fidel Herrera. La plenitud del pinche poder. No te ganaste la lotería 2 veces, ni de repente descubriste una mina de oro, o te heredó el tío millonario, ¿no? O sea, más bien es el tema de la evolución de tu patrimonio. ¿Qué tenías antes de ejercer el cargo público? Y durante el encargo público que estás desempeñando, ¿qué estás mostrando de tu patrimonio? Y por supuesto, ¿cómo terminas con el encargo público? Claro. Y es algo que tú y yo ya hemos dicho y creo que en el caso, sobre todo del senador Fernández Noroña, es mucho más claro porque es una figura pública, político desde hace muchos años, que le conocemos. A diferencia de los otros dos casos, que realmente son nuevos para nosotros, para la opinión pública. Y que conocemos que ya había sido dirigente, no recuerdo dirigente político, no voy a decir dirigente nacional porque eso no, pero tuvo cargos en el PRD, si mal no recuerdo. ¿Pero quién? Fernández Noroña. Sí, y tuvo cargos en el PT. Es una figura pública de hace muchos años. Y creo que es más sencillo seguir la evolución de su patrimonio. Déjame ponerte un contraejemplo. Creo que no es lo mismo él, Fernández Noroña, a ponerte, por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, que fue senador y ahora es diputado. Pero que ya sabíamos... que era un líder. Sigue siendo. Sigue siendo, pero ya lo maté, perdón. Sigue siendo líder sindical. Napoleón, ¿qué pasó? perdón, no Napoleón. le quites el sindicato minero. Perdón, si no te lo quita el gobierno. Menos yo. Si Felipe no pudo. Pero que evidentemente por ser líder sindical, pues ya sabíamos que el señor calzaba, vestía, comía y vivía de cierto modo con cierto lujo. Lo mismo pasó con la gente que fue dirigente sindical de CTM y que fueron diputados federales o senadores incluso. Sí. Y entonces dices, pues antes de tener el puesto, ya traía algo de donde sacaba. Yo ya traía con qué quererte. Déjame plantearte otro contraejemplo para que entrarle rico a la discusión. ¿Qué pasa con legisladores, por ejemplo, Lili Téllez,
¿Qué sabemos? Exacto, que sabemos, ¿no? Y vemos, ahí están las fotografías de una gabardina preciosa Burberry que tiene. Porque fue exacto, empleada y fue presentadora de TV televisión Azteca, y le pagaban y muy le pagaban bien. más Y le qué vale. bueno, ¿no? Digo, Porque tal. ¿cuánto gana Loret? Pues lo que gane, mi Si el chingón. día, es gran ejemplo. Si el día de mañana Loret dice, oye, yo quiero ser diputado. Me quiero poner un brillante en el diente. No, Ponte dos. imagínate que diga, quiero ser diputado. Y la gente vote por él, como independiente o compartido, me vale gorro. Y llega a ser diputado. Pues ya sabíamos que tenía un patrimonio. Traía con queso. Insisto, un estilo de vida, ¿no? Y esa es Sí, la parte claro. en donde creo... O las diputadas estas también de Morena. Fueron Chedraui, Ajá. te pido Chedraui, y la hija de Ili Ortiz. Exacto. Que salieron corriendo en el maratón con pulseras Cartier que vale cada una, no sé, arriba de 150,000 varos, creo. Sí, pero sabes, de quién eres hija, ¿no? Sabemos. Exacto. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Y yo creo, y ya con esto termino para que No. de poner Vas mis bien, cartas sobre la mesa. De hecho, vas bien. Mal no vas. Yo creo que uno de los más grandes reclamos que tiene la sociedad es que al final del día la función que representan los políticos en nuestro país no genera ni riqueza ni valor en sí mismo. Es decir, yo puedo justificar que eres líder sindical y de las cuotas y de administrar el sindicato, como se le llame, vas a tener cierta vida. Lo mismo con Loreto, con Lili Telles, o eres hija como los que acabas de decir. Es un problema del sindicato. Exacto. Ahí está el Bester, ¿no? Y que dijeron, que nunca le pudieron. Ni hay defraudación ni hay lavado. Es el uso de las cuotas sindicales. Porque nunca, nada más para que la gente lo sepa, nunca pudieron contra el Bester. Porque nunca pudieron acreditar que hizo uso indebido de recursos privados del sindicato, porque no son públicos. Tal cual. Y tienes este otro caso que muy bien señalaste, de hijas, de familias, de empresarios, de generaciones. Generaciones, bien dicho. Ok. Y Fernández Noroña, el que dice, yo soy un hijo del pueblo y nací en una vecindad, y eres clasista porque no quieres que use una Volvo. Clasista, racista. No, ese no es el tema. El tema en el fondo, yo creo, si le rascas, es que el sentir de la población es, oye, pues tú no generas riqueza, no generas valor, no estás haciendo nada. Me recuerda mucho a lo que pasó en la Revolución Francesa con este libro de Manuel Sieyès que se llamaba El Tercer Estado, donde decía, ¿qué es el tercer estado? Pues el tercer estado es la nobleza, el segundo estado es el clero. Estos compadres no aportan nada, no producen nada a la sociedad, ¿no? Y va, creo que mucho de la mano va eso, o sea, ¿por qué es importante analizar el comportamiento patrimonial de los servidores ¿Podrías públicos? ser más preciso cuando dices no aportan? Porque no vaya a faltar el que diga, es claro, son unos lacras. No aportan. No generan en riqueza. La generación de riqueza. Exacto. Okay. O sea, lo que hacen no cuenta en el PIB, hombre. No, así, rápido. Rápido. No, o sea, tú prestas servicios profesionales, yo soy un asalariado, yo desquito mi trabajo intelectual y me pagan por ello y servirá algo para que aporte. Ok. Pero se entiende que en la mayoría de estos casos, pues dices, pues tú qué vendes, ¿no? ¿Qué produces o qué? ¿Cómo es que aportas al gasto social? A la economía del país. Exacto. Y entonces es donde dices, bueno, vamos a ver tu evolución patrimonial. Que es algo contenido en las leyes. Incluso es algo que forma parte de nuestro texto constitucional. O sea, el episodio pasado estábamos hablando de los temas de responsabilidad política y de declaración de procedencia o de desafuero. Y un servidor público tiene 7 ámbitos de responsabilidad. Okay. Tiene una responsabilidad civil. Yo puedo ser Fernández Noroña y andar paseando un perro y el perro muerde a alguien y pues tengo que responder por el daño causado. ¿Cuál de los dos muerde? Sabía que ibas a decir eso. Por eso lo puse. Tengo una responsabilidad. Uno va a estar vacunado y el otro no. Tengo una responsabilidad resarcitoria porque soy un empleado público a cargo de recursos federales y hago un uso indebido de ellos y me reclaman mi responsabilidad y se van en contra mí y tengo que pagar. Tengo una responsabilidad política, que lo hablamos el episodio pasado, pero también tengo una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Sí. Y en esa parte de la responsabilidad penal me sorprende mucho que el texto constitucional, de las primeras cosas que dice cuando habla de responsabilidades de servidores públicos, después de hablar de la responsabilidad política, es, oye, el enriquecimiento ilícito amerita sanción penal. Sí, señor. Y más adelante te dice, y también administrativa. Sí, señor. O sea, y aparte,
O sea, primero lo más duro y luego lo más suavecito. Como debe ser, ¿no? Ay, Con cariño. Seguimos hablando de comida. Ay, pero primero dame un besito. Exacto. Ajá. Y entonces el tema del enriquecimiento ilícito, lo que nos dice la Constitución es, oye, todos tienen obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses. No dice fiscal porque no tiene que decirlo, es obvio que la tenemos que presentar, está en otra parte. Pero cuando señala que se debe de sancionar penalmente el enriquecimiento ilícito, comienza a establecer una serie de límites de qué vamos a entender por ello. Primero te dice, tiene que ser durante el tiempo de su encargo, y es lo que ya decíamos, pues qué tal que eres Carlos Loret y mañana quieres ser diputado, entonces tiene que ser durante el tiempo de su encargo, y tiene que ser con motivo del encargo, el enriquecimiento ilícito, ¿no? Y además de eso, ¿qué? No, síguele, pero ahí me torciste una patita. Con motivo de su encargo. Más adelante Okay. me meteré ahí. Lo dejamos ahí para agarrar después la discusión. Yo también tengo ahí mis comentarios. Y lo que te dice puede ser por sí mismo o por un tercero, por interpósita persona. Me agrada que te dice enriquecimiento ilícito se entienda que aumente su patrimonio, que adquiera bienes y que se conduzca como dueño sobre ellos. No importa si no son tuyos. Si tienes libertad de disposición sobre ellos, y eso significa el tema de testaferros y de prestanombres, pues entonces va a entrar dentro de enriquecimiento ilícito. Y viene esta característica que tú señalaste cuando empezamos el episodio. Te dice, cuya procedencia lícita, no se pueda justificar. Es decir, si yo tengo un aumento en mi patrimonio y yo no puedo justificar su procedencia lícita, entonces seré acreedor a una sanción penal. Para que la audiencia lo cache, voy a utilizar el ejemplo que pusiste sobre la mesa hace rato. El exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, que por lo menos en 3 ocasiones... Recuerdo 2. 2, déjalo en 2. Se ganó la lotería. Ajá. No, tú y yo en la mañana estábamos diciendo que qué preferíamos, si una cena romántica con Belinda o que ganara el Mundial. ¿Qué es el Mundial? Y decíamos, ¿qué probabilidades tienes? Pues Fidel Herrera, ¿qué probabilidades tenía de pegarle 2 veces? ¿No? Digo, a ver, no es el tema, pero se sabe de personas que están a las afueras de la Lotería Nacional cazando a las personas que traen sus billetes con buenos premios. Les ofrecen el cash, menos dinero a cambio del premio. Pero yo no quería ir hacia allá con el ejemplo. Híjole, le pegué al melate. Sí, tal cual. Es legal. Me saqué el sorteo TEC. Ajá, patrocínanos. Me saqué como... No sé los miles de millones que vale la casa que siempre rifan en... Bueno, las diferentes casas. No es la misma. ¿Cuál? ¿La que tenía cascada integrada en las lluvias? ¿Qué cosas, no? Uno pensaría que nomás el gobierno la caga, pero no, también. Es una casa multimillonaria. Decíamos, la corrupción no solamente es pública, ¿no? Sí, señor. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo hubiera gustado que hubiese sido profesor mío? Ahí en la maestría. Mil gracias. No, en serio. Recomiéndame. No creo que me tomen la llamada en la UP. Si me sacó en esta rifa del TEC, del TEC y de la Anáhuac, que son los que tienen sorteos fuertes, un departamento en Cancún. Sí, porque mi querido UNAM creo que rifa boletos de los Pumas, ¿no? Híjole, está rifándose unos madrazos. No. ¡No, espérate! ¡Hoy felicitamos al notable jurista Espiridión López! No chinguen, felicitando a los nuevos ministros de la Corte. Híjole, yo sí estoy muy... En la historia de la UNAM... Yo sí estoy... Es un segundito de esa cosa. Es mi rector Barrosier. Ay, ya me puse recio. No, bueno, ya. Entonces, nada más para que la gente, para que la fina audiencia lo ubique, no es el hecho de que mientras yo sea funcionario público, a cualquier nivel, significa que yo no pueda generar más dinero del que se encuentra vinculado a mi chamba, ya sea como sueldo, ya sea como dieta. Exacto. Los legisladores reciben algo llamado dieta. No es salario, senador Saúl Monreal, a pesar de que en su iniciativa ponga que es salario. Es salario. ¿No? Es dieta. Pero puedes recibir más lana. Sí, ¿cómo? Una herencia. Me gané la lotería, le pegué a un sorteo. No sé, digo. Exacto. O sea, hay métodos lícitos. No significa que durante ese... ¿Puedo? Vas. Recibí donativos en YouTube. Porque eso es algo que sí me gustaría discutir más adelante. No, espérame. Es que lo tengo mapeado. Bueno. Esa parte entonces, yo la... A mí dame chance de explicar la no evolución
Sí, patrimonial please. de Noroña. A mí nomás déjame eso. Porque tiene que ver con una parte Salvador arremangándose así. A mí déjame. Pues porque Noroña está pidiendo todos los días, se la pasa poniéndome tweets, ya. Pero andas muy Alito Mejía. Nada más me voy a adelantar a decir esto. A ver. Hace un par de días di una entrevista para el periódico The Guardian sobre el uso de influencers para el lavado de dinero. Ah, claro. Y yo le decía que es un tema que hemos trabajado con el querido Oscar. Comercialito, la continuación de lo que ya habías explicado en Esquina Valderas con don Oscar Valderas. De hecho, el reportero Thomas de The Guardian tomó justamente el reportaje de Oscar para hacer su pieza. Sí. Esto me lo platicó el querido Oscar, ¿no? Y yo le respondí, sí se usan para lavar dinero. ¿Por qué? Porque impulsan con lana, mala vida, impulsan la carrera de un youtuber. Ajá, sí. Pero no es que quieran lavar. Sí, obviamente el youtuber va a recibir dinero. Sabemos que hay youtubers que reciben, como MrBeast, que se ha hecho multimillonario de este jale, ¿no? Pero la verdadera meta es transformarlos en propagandistas, en politics propaganda. Eso está interesante. O sea, más que el lavado, que no es gran cosa. Sirve una vocería. Te sirve una legitimación base social. Sí, señor. Y que quieras aspirar a eso. Sí, señor. Y que entonces no exista reproche ante las conductas que son en contra de la ley. Vas con todo. Ok. Entonces, le dije al reportero de The Guardian que pues, más que lavar es que están formando vocerías, ¿no? Y se me ocurrió compartir en X. Comparto tanto en X como lo compartí en LinkedIn. En LinkedIn, sí, excelente análisis, Salvador. Me parece muy prudente lo que señalas. Y en LinkedIn... En Twitter, hijo de... Digo, en Twitter, ¡pinche perro! De Noroña no va a estar hablando mal. Por mi tragas. ¿Pero por qué pensaron en Noroña, carajo? Yo no... Ni cuando di la entrevista se me ocurrió pensar en Noroña. Pero eso lo voy a decir más adelante. Stay tuned. Tú síguele entonces con esta idea. Entonces, a ver, ya pusimos sobre la mesa que el tema de la evolución patrimonial es importante y es importante saber qué hacía antes tu servidor público, no solamente legislador, agarramos casos de legisladores, pero tu servidor público, qué hacía antes su esposa, aquí hacemos un guiño a la gaviota, ¿no? Guiño, por guiño. supuesto, y qué hacían esposa, concubina, tu pareja de vida. Hacemos un guiño a Bartlett. Porque todo esto tiene que ver con un viejo adagio. La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, también tiene que parecerlo. Entonces, a lo que esto se refiere es Santo Jesús de Veracruz. Que la forma lícita de haberte hecho de tu patrimonio es que exista una evolución patrimonial y que esa evolución patrimonial sea rastreable. Esa es la razón por la cual tú vas presentando declaraciones de inicio, de modificación, de terminación, declaraciones patrimoniales. Y eso le sirve a las autoridades del Estado para ir mapeando cómo va incrementándose, disminuyendo o manteniéndose igual, o puras deudas, ¿no? En tu patrimonio. Así, yo en mis declaraciones patrimoniales, deudas, sí, ¿cuál me van a pagar? A mí me decía, perdón que te interrumpa, a mí me decía un exfuncionario público de buen nivel. Es que es la declaración patrimonial, a la cual yo no le tengo muchísima fe, que digamos. Ajá. La neta. Exacto. Es un estadístico. Sí. Pero un día me dijo, y esta persona es non grata para mí, o sea, digo, con todo y todo. Es que si sabes está muy bien la declaración patrimonial, pero el chiste es saber leerla. Así Te es. voy a poner un ejemplo. Nos estaba hablando a varios. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo, que en ese momento era funcionario público, imagínense que yo pongo que estoy recibiendo de sueldo netos 180,000 pesos. Y yo veo, y Función Pública ve que en mi cuenta de banco hay 180. Más 180, más 180, más 180. ¿Y tus gastos qué o qué? Pues vivirás de aire, cabrón. Exacto. ¿Qué? ¿No pagas renta? Pues ni que fueras presidente de la República. No. Bien por esa. Para no pagar ni renta, ni luz, ni agua, ni nada, ¿no? No pagas. Puta, pues entonces perdóname, pero a menos que traigas otros ingresos. Claro, no jala. No vuela.
Esto Pero- no vuela. Entonces, la declaración patrimonial es un gran punto de partida, utilizando tu expresión. Sí, Dime con qué llegas a este jale. exacto. Y creo que lo dices muy bien. O sea, al final de cuentas, la declaración patrimonial sí es un indicador. La declaración patrimonial sí es un avance en la transparencia, en buscar cómo se va dando esta evolución patrimonial. Pero también es cierto que la forma en cómo la va registrando difiere entre órganos legislativos, ya entre las dos cámaras, Ajá. entre federales y locales, entre administración pública federal y paraestatal y demás. No es cierto, administración pública es la misma, pero órganos constitucionales no. Sí, señor. Entonces, como que cada quien va teniendo sus modelos, Ajá. no están tan estandarizados ni tampoco las respuestas. Hay algo que está en ley que es, oye, tú declárame, y eso yo creo que es algo muy noble, el valor de adquisición. Tampoco quiero que justiprecies todo tu patrimonio en este momento y me digas, Que es bien, está perdón, tal. que no ha hecho esto, Ujú. digo, a mí me tocaba en el SAT. Tardadísimo. Madre santísima, ¿cómo tasas lo que tienes? Exacto. Ah, menaje de casa, 100,000 varos. Así es. Oye, pero 100 varos dije. Ahora, la otra parte que creo que es importante puntualizar es cómo tú lo planteas, porque nosotros aquí en esta mesa estamos muy acostumbrados al enfoque basado en riesgo Sí, y a los perfiles transaccionales. Y Sí, por lo mismo no te cuadra, dices, pues tienes que gastar, compadre. Lo que no te suena lógico te suena metálico. Y por lo tanto, esta visión, incluso sentido común, pues es lo que debería tener la misma función pública, ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, para poder analizarlo. Déjame irme un poquito a la ley. Mientras más mamón el nombre de la secretaría, menos resultados. La vida me lo ha enseñado. Y tienes toda la razón, no por nada se llamaba República Popular Democrática Alemana, ¿no? Y no era ni popular ni democrática. Pero era muy alemana. Ni tan república, pero Güey, no bueno. me van a dejar entrar en Alemania. Voy a ir Ah, ya están unificados desde hace mucho. Voy en febrero a Alemania, no me van a dejar entrar, güey. Bueno, a ver, continuemos. Póngase serio. Y entonces, en la ley, ¿cómo se recibe este mandato constitucional de decir, oye, el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos es algo que puede generar responsabilidad penal y administrativa? Desde la parte administrativa se recibe, y esto está bien bonito, como un instrumento de rendición de cuentas. Es decir, la ley establece mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas. Uh-huh. Dentro de los instrumentos de rendición de cuentas está el sistema de evaluación patrimonial, de evolución, patrimonial, y tienes ahí dos artículos que están relacionados con eso. El primero es una cosa muy general donde te dice, oye, fíjate que si se detecta por sistema nuestras métricas, parámetros, yo creo que ya le deberían de meter algoritmo para que te vaya mandando, ¿no? Pues si lo hace el SAT con su dichosa Exactamente. supervisión profunda. Así es, ya te debería poner el algoritmo, te deberían de hacer incluso... Y también lo tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también lo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Un modelo de riesgos. Mi no entender. Debería. Tal vez mi ser pendejo. Tal vez. Pero pues uno señala ahí lo que ve por encimita, ¿eh? Y la ley te dice, si reflejas un incremento en el patrimonio que no es explicable o justificable en virtud de tu remuneración como servidor público, te van a solicitar que lo aclares. Uh-huh. Y si no se justifica la procedencia, van a integrar el expediente administrativo correspondiente, porque esto es una falta grave, administrativa grave, y pueden formular en su caso denuncia ante el Ministerio Público. Sí, es decir, corren paralelos y pueden sancionarse las dos. Lo que decías al inicio. Exacto, tanto la parte administrativa como la parte penal. Uh-huh. Y ahí en la parte administrativa, yo creo que lo más importante que tendríamos que señalar es el tema del incremento patrimonial que sea totalmente desproporcionado. Notoriamente, señor. Entonces es como... Es que robó, ¿te acuerdas de ese? Es que robé poquito. Sí robé, pero poquito. Robé, pero poquito. Una confesión de un delito. ¿Y qué o la ahora presidenta municipal de Acapulco, Avelina, cuando era diputada federal. Ustedes nunca le han soltado, ¿qué saben? Si nunca le han soltado dinero a un MP. No, pues dígame, porque yo, la verdad, yo no. Exacto. No lo he hecho ni lo volveré a hacer, no. No. Cuando llegas a ver, estás... cuando ves que en vivo, en público, en televisión, en radio,
Sí, me Pues el descaro, ¿no? El pinche descaro y uno voltea y dice, y piensa, ¿y no le va a pasar nada? Chale. Como diría el clásico, Que y nadie hace nada. Que ahí entraríamos en algo que tú has dicho de manera consistente en este bonito podcast. Si no hay sanción, Exacto. es un doble perjuicio. Sí, lo que hay es impunidad y eso es lo peor porque entonces justo lo que causa en la gente es ¿y luego qué pasó? O sea, le descubrieron esto y luego Se lo chingaron, ¿verdad? No. ¿Cómo? No. Que es cuando ¿Sabes vienen qué es los lo peor? europeos y empiezan a ver el desmadre. No, en serio, güey. ¿Cómo es que el país funciona así? Sí, así funciona. Pero a ver, me quedo con lo que venías diciendo. Ajá. Tiene que ser desproporcionado. O sea, tiene que Sí. ser cerdo, marrano, no 3 pinches pesos. Exacto. ¿Por qué? Porque al final del día siempre hay errores contables, financieros. Oye, me equivoqué. Sí, Le puse mal el punto decimal y no Sal- son 15 millones, es 1.5 millones. Así la CEP enseña a hacer cuentas, Milik. Y nos quejábamos de un secretario de Educación que decía leer. Ay, espero que a los hijos de ya saben quién en el alemán sí les enseñen a hacer matemáticas, ¿eh? El tema sí Me es... recuerdo esa canción. En el campo me enseñaron a hacer las cuentas contando las pacas. Entonces, es un tema de que evidentemente sea desproporcional y aquí entra algo muy interesante. ¿Quién tiene que comprobar que tu patrimonio sí tiene un origen lícito? Muñeco. Exacto, muñeco de pastel. Padrino. Y como... Está usted sacando las Big Guns a la conversación. No, pues traemos acá el estudio. A ver, échale. Porque aquí obviamente no tenemos ni tendremos video en este bonito podcast, pero deberían ver aquí al Roger. Trae tesis de la corte, subrayado. Claro. Solo le faltó traerlo engargolado, ¿no? Sabes que ya no me dio tiempo, sinceramente. Pues todo podcast debe tener un nerd. Muchas gracias. ¿Ya la corte lo dijo? ¿Ya Quetzalcóatl lo dijo? ¡Se mamón, Mili! Está viendo que seguimos en duelo. ¿Por qué en duelo? Ya, hombre, ya esto ya cambió, ya. Hay que cambiarnos el chip. Sí, pero me duele. Bueno, voy a entre paréntesis. A ver, dale. Yo, entre paréntesis, abro paréntesis. Yo creo que al final del día va a ser muy difícil que alcances una votación que te permita revertir constitucionalmente esto. Creo que en el mediano plazo quizá tomen la propuesta que en su momento hizo el ministro Juan Luis González Alcántara Carranquea y digan, oye, vamos a reformar esto porque elegir a todas las personas juzgadoras es un desmadre. Vamos a elegir solamente a los ministros de la Corte. Podrían terminar en eso. Pero sí veo muy difícil en mi futureo que en el mediano plazo vayas a cambiar que los ministros de la Corte se elijan por voto. Cierro paréntesis. Sí. Bueno, dale. Lo que nos dice Quetzalcóatl es que tratándose... es que estoy viendo tus hojas, el emblema de la corte, que lo acaban de cambiar. Sin bastón de mando, es que estas fueron impresas Esa es sin antes. bastón de mando. Hubieran puesto Quetzalcóatl, ya, chingada. Lo que no saben es que Quetzalcóatl es el primero que se fue al Oxxo por cigarros y no regresó. Lo que dice la corte es, oye, en estos casos de enriquecimiento ilícito, en donde tendríamos que revisar a ver si el origen de tu patrimonio es lícito o no, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es la comprobación de que tu conducta es que incurriste en un enriquecimiento desproporcionado porque no hay una correlación entre tus ingresos que legalmente declaraste y el haber patrimonial real, que le corresponde a la persona a la que se le imputa enriquecimiento ilícito. Tiene que aportar las pruebas sobre la adquisición lícita del patrimonio para poder desvirtuar esta presunción abstracta que hace el Ministerio Público. Entonces, nada de que, no, a mí que me lo prueben que es ilícito. No, compadre. Ahora me lo No, es al revés. Es al revés. Si ya te presentaron tu denuncia por enriquecimiento ilícito, te toca a ti demostrar que tu evolución patrimonial tiene un origen totalmente lícito. A ver, kosher, como diría Salvador. Te voy a hacer una pregunta.
Digo, Dale. para ponerle O sea, rostro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos puesto estos 3 nombres, Ujú. Dato Protegido, Gutierritos y el Noroña. Sal y Así vale. es. De las notas que estoy aquí buscando, se habla de que en Ajuárez, Ajá. la diputada Dato Protegido, Ok. bueno, entiendo que entre los dos traen cosas de 5 millones de pesos. Ujú. Híjole, va de nuevo. La diputada Chedraui y la diputada Sí. Ili, bueno, me queda claro que le sobra. Me lo regaló mi tío, güey. O sea, Y puedes decir, pues sí, claro, sí, ¿no? güey. Sin duda. O sea, pues sí. Y hasta Ay, quiero un tío así. Ay, y tu tío no está audición, no tiene audiciones ahorita. Pero en el caso de Dato Protegido y de Gutierritos, la pregunta es evolución? Cuando tú traes 5 millones de pesos en zapatos, en tenis, en lentes, Ajá. en relojes, en joyitas, en lo que tú me mandes, sin contar vehículos, sin contar Claro. inmuebles, bla, bla, bla. Exacto. Solo Obras de arte. obras de arte. Solo Mobiliario, porque no solo- creo que compren en Ikea. Exacto. No creo que la camita sea de Ay, ahí. yo recuerdo cuando compré una mesa en Ikea y fuiste a la casa a montarla. Nos estábamos acordando el Ah, otro sí. día. ¡Ah, qué desmadre! Cuando en mi peda quise sacar un taladro, ¿no? Porque no le hallaba cómo. Sí, Sí. mi esposa lo mencionó el otro día. No, si el Roger llegó con... Me fui tranquila. No crean cómo terminó aquello. Bueno, 5 millones en ropa. ¿Cómo de qué vuelo, mi querido don Rogelio Ibarra, de qué vuelo tiene que ser tu patrimonio para que puedas traer encima en tu ajuar 5 millones de pesos? Híjole, ¡Híjole! yo creo que. Porque está muy bien la ley, Sí, sí, sí. pero aterrizado. Es que lo que tú dices, yo creo que tiene mucho sentido porque al final del día, la opinión popular, el Vox Populi, ya lo juzgó, ya emitió su veredicto y dijo, no hay manera. O sea, por supuesto que no hay manera en su evolución patrimonial. Me encanta esa frase. Pero ¿qué hace falta? Pues lo que hace falta es que la Contraloría del Congreso de la Unión, Ajá. el órgano interno de control o como se llame, en el caso de funcionarios del gobierno federal, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues les digan, oye, pues es evidente de esto que no Una tiene... suerte de notita criminis. Exacto. O sea, es evidente que no tiene... ¿Qué pasó Compruébame, con- justifícame. Oye, ¿qué pasa con esto? Exacto. Te invitamos a que vengas a platicar con nosotros Déjame y que plantearlo. nos des esta explicación. Exacto, porque déjame plantearlo. O sea, están midiendo con varas distintas a quienes nos gobiernan y forman la clase política que a los ciudadanos de a pie. A los ciudadanos de a pie nada más basta que no cuadre tu estado de cuenta bancario de cuánto entra, con cuánto estás gastando en la de Y crédito. tómala, barbón. Y vente para acá, mijito, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde estás sacando? Ladrón de... No estás reportando, hay una discrepancia fiscal, bla, bla, bla. Y a los gobernantes que lo vemos, dicen a la clase política, dicen, pues ha de ser suyo. Se ve que la señora tiene dinero. O sea, bajo este estándar, la gaviota nunca tendría que haber salido a disculparse, como lo hizo en su Híjole, momento. qué terrible comentario y qué es certero. Es que yo veo dos raseros distintos. Para lo que conviene, hijos de su chingada madre. Para que lo que no conviene es un patriota. Y por último, Déjenlo. antes de darte la palabra, tú decías, señalabas más bien, decías, pues tendría que ser una cosa de notita criminis. Oye, nosotros vimos en el sexenio pasado denuncias presentadas por delito Orpi, lavado de dinero, con base en recortes de periódicos. Simón. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo? O sea, ¿por qué no es suficiente perdón que lo mencione con esta palabra procesal, el caudal probatorio que el periodismo de investigación ha hecho sobre estas personas y su evolución patrimonial para que las instituciones del Estado digan, oye, igual y no me voy a meter a delito para no joderte, pero vamos a abrir el procedimiento administrativo. Por lo menos, Un Virgilio, bueno, un ¿no? Virgilio. Un Virgilio. Un para mis Virgiliazo. amigos Ajá. y para mis enemigos, La ley a secas. padrino. Para mis compadres. Pero, Bueno, ahora sí, dale. Date, date. No. Pero a ver, de estos 3 nombres, creo que la constante es que hemos dicho que son diferentes casos, son muy diferentes, porque a uno lo conocemos, Ujú. le conocemos casi hasta la muela del juicio, porque su vida ha sido tremendamente pública. Él mismo lo ha dicho en una ocasión, dijo, regresé de un viaje que llevé a mi hijo a no sé dónde
y tenía 1,300 pesos. Exactamente. Entonces, yo no conozco, porque no hay información, no tengo información de la evolución patrimonial de dato protegido en Gutierritos. Sí. Entonces, y como no creo que la autoridad vaya a hacer algo pronto, como ejemplo, pues me veo obligado a utilizar el caso del senador Gerardo Fernández Noroña. Aquí es donde en mi universidad empezaron a gritar. ¡Putazos! ¡Uy! ¿Qué dijo? ¡Uy! Que le quiere romper su patrimonio. ¿Qué dijo? ¡Ay! Que le gusta, que le va a la América. ¡Ay! Pero. A ver, voy a utilizar el caso de Gerardo. Ajá. Ay, ya en primera persona, ya ni senador. El funcionario público. Eres el segundo cabrón que me. O sea, tengo un querido amigo que me escribe, oye, ese Fernández Noroña no te suelta en Twitter. Son novios, se gustan. Le jalas las trenzas porque te gusta. Le jalas las armas. A ver, a él sí lo voy a utilizar como un ejemplo real y concreto de cómo es que una evolución patrimonial tronaría. Sí. Así de sencillo. En un modelo. En un modelo. Esto es un ejemplo de laboratorio, pero no tan de laboratorio. O sea, tú estás tomando el marco normativo que ya explicamos y vamos a poner un ejemplo de laboratorio. Un ejemplo operacional. Exacto. Y voy a llegar, y a la conclusión a la que voy a llegar es a una frase que en el mundo antilavado utilizamos. ¿Te hace o no te hace sentido? Ajá. Así de sencillo. Sí. A ver, ahí te va. Partiendo de la premisa de que Gerardo Fernández Noroña, entre comillas, compró, porque en este punto ya nadie sabe, compró una casa en Tepoztlán por un valor de más o menos 12 millones de pesos. Bueno, él dice que son de 12 millones. La compró en noviembre de 2024 y estoy utilizando datos públicos, incluso declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Sí, claro. El problema es, la primer pregunta, amigo, que yo hago es la siguiente. ¿Cómo fue que le alcanzó? No estoy juzgando, fíjate, la legalidad o ilegalidad de la compra. Ajá. Pregunto, caray, ¿cómo es que le alcanzó para este jale? ¿Por qué? Porque de 2009 a 2012, Gerardo Fernández Noroña fue diputado federal. Así es. Tú eres un expertazo en esto. Sí. Tú me sabrás decir, trae un ingreso más o menos como de 80,000 pesos. Ahorita, antes traían más. Traían más. Antes traían pero espera, más. Ahorita me vas a leer. Agárralo en 80. No, pero ahorita me vas a leer la cartilla. De 2009 a 2012 fue diputado federal. Pero de 2012 a 2018 lo metieron añitos a la congeladora. Él estuvo inactivo 6 años. ¿Viviendo de qué? De lo que pudo. Y hay no solo notas, hay declaraciones de él diciendo, estoy vendiendo mi colección de libros para vivir. Y también hay una discusión que tuvo con un taxista por 70 pesos. Ejemplos, hay un booty para llegar a una conclusión. Se quedó prácticamente, en lo económico, se quedó en ceros. Así es. Prácticamente. Vuelve al cobijo del poder en 2018. Es electo diputado federal y reelecto. Es decir, de 2018 a 2021 y de 2021 a 2023 fue diputado federal. Así es. Y en 2024 no solo los dioses del Olimpo lo favorecen señalándolo, dándole el dedazo para que fuera senador, sino que además por una decisión verdaderamente desproporcionada de Andrés Manuel López Obrador, lo hacen presidente del Senado solamente por haber levantado la mano y decir, yo también quiero ser candidato presidencial. Pues denle el hueso que tanto prometió Andrés Manuel, ¿no? Fue su premio de consolación, porque sí levantó votos, sí tiene un voto duro Noroña en Morena y en la gente de allá. Pero no alcanzaba para como no podía coordinar la fracción parlamentaria, porque no era de Morena en ese momento, sino era del PT. Tuvo que renunciar al PT. Lo que dijeron es, pues ahí te va la mesa directiva. Para que no armes Pancho. Nada mal, ¿eh? Pero bueno, armarla de pedo, sí es redituable. Pero a ver, esta es la línea de tiempo, amigo, ¿sale? Sí. Entonces, ¿te queda claro que en 2018 el compa no tenía ni para vivir? Y luego trae 6 años de trabajo ininterrumpido con su dieta. Sí. Con esta dieta. Bueno, en esta dieta de 2018 a 2024 le calculamos un ingreso más o menos de 80,000 pesos. 80 por mes. Sin tomar en cuenta, él nunca fue
que yo sepa, era vicecoordinador de la bancada del PT, no era presidente de ninguna comisión. Es decir, no, era presidida del comité editorial. Tienes toda la razón del mundo. Tan es así que estábamos debatiendo el otro día en la oficina sí. de un libro sobre Loeffler que estaba... el de Arantxa Tirado. Que es correcto. Ajá. Si no le metemos esos extras, Gerardo Fernández Noroña, durante esos 6 años, tuvo un ingreso de casi 6 millones de pesos. Debió tener casi 6 millones de pesos. ¿Sale? Sí. Bueno, otra vez, sin gastar un peso. Si no hubiera gastado un peso, tendría un ahorro de 6 millones de pesos. Sale y vale. Viene y luego viene la compraventa por 12. Sí. Perdóname, pero como como experto forense, pues te voy a decir que no me hace sentido cómo fue que pasaste de 0 a acumular 6 millones de pesos suponiendo que no gastaste un peso. ¿De qué viviste, mi chingón? No solamente eso, porque tú estás haciendo una suposición de no gastó nada. Partiendo. Cuando es evidente, porque están también muchísimas fotos y muchos videos y declaraciones del propio Noroña. ¿Sus viajes? Sus viajes y además sus vehículos. Me recuerda tanto la canción del Tri. ¿Qué serían los políticos sin sus guaruras? Me recuerda a la canción de Molotov. Pero bueno, a ver, porque el tiempo... El tiempo corre. El tiempo corre. O sea, sus vehículos, pero además de sus vehículos, recordemos que Noroña es muy dado a hacer videocharlas en YouTube casi diario. Sí. Y ahí también él ha señalado, siempre ha dicho, vengo de Tepoztlán, fui de Tepoztlán a tal lado. O sea, en esa casa lleva él rentando, porque él ha dicho que rentaba, 5 años. Empezó en la pandemia. Así fue durante la pandemia. Entonces, le está siendo muy generoso diciendo desde ahí ya traes 6 millones de pesos sin gastar nada. Desde ahí traes Exacto, una merma. Traes una merma. Bueno, pero lo vamos a mandar llamar, como tú has señalado, para que me expliques cómo es que asumiendo que tú juntaste esos 6 millones, ¿qué onda con los otros 6 millones de pesos? Pero bueno, obviamente... Ya lo dijimos, el Olimpo lo señala y eso será materia tal vez de otra discusión, porque como presidente del Senado, él tenía acceso a una bolsa operativa de la presidencia del Senado, como la famosa partida secreta que tanto le decían de Carlos Salinas, ¿no? 1.6 millones de pesos reporta Leti Robles de Excelsior al mes. Exacto, 1 millón al mes, imagínense. Pero ese dinero no contó para la compraventa, porque supuestamente fue en noviembre de 2024, antes de que él fuera senador. Pero aún así era... Bueno, ahora bien, aquí viene la segunda parte, el segundo punto. Ya cuando empiezas a pensar mal, su evolución patrimonial está apegada a la realidad. Aquí yo ya me topo, amigo, con el primer dude, no me hace sentido. No me cuadra. Y cuando en mi medio dices, no me cuadra, te vas profundizando en el análisis financiero del objetivo. Gerardo dice que la operación fue por una compraventa, pero primero dice que fue con un crédito. Digo, a ver. En México los créditos las dan las SOFOMES. No lo dan los bancos, los dan las SOFOMES, el crédito al consumo. Ningún banco te va a dar un crédito. Otra vez. O sea, de entrada crédito hipotecario ni de loco por regálame, 20 años. Regálame que se quedó con los 6 millones de pesos. Sí, te la doy. Regálamela ya para no perdernos. Para no complicarnos. No hay manera de que te den un crédito por 6 millones siendo adulto mayor. Así es. No hay manera. Oye, entonces aquí es cuando voy a empezar a pensar mal. ¿Por qué? Pues porque hay un chingo y 2 montones de factureros que tienen SOFOMES. Amigo, no sabes cuántas, ¿eh? No, yo sé que tú tienes bien medido el mundo financiero. Estaba yo preparando las notas de hoy. Pinches teléfonos, güey, te escuchan. Me meto a LinkedIn para revisar unas cosas y me aparece un anuncio, tengo aquí las capturas de pantalla porque no me dejó mandarlo, una publicidad en LinkedIn, una empresa de asesoría en materia de prevención de lavado de dinero. Vendemos SOFOMES y SOFIPOS. ¿What? Listas para operar con toda la documentación en regla. Madre pinche santísima. Lo que en el mundo del lavado, mi querido Jorge Lara, en paz descanse, decía una shelf company. Una shelf company, no shell de concha, sino shelf, de la que ya está lista en un folder para que hagas todo. Ya está. Aquí le estoy mostrando al Roger la captura de pantalla. SAPIs y SOFOMES listas para operar. Bueno,
pues si los factureros están operando con SOFOMES, ¿cómo lo hacen? En crédito, en temas hipotecarios, tú les das la lana, te cobran su comisión, compran la casa, te dan un crédito y al mismo tiempo que te dan el crédito, que no vas a tener que pagar un solo peso, te dan la liberación del crédito. Para que el día de mañana, dentro de 10 años tal vez, digo, es muy complicado, pero al final del día he sabido de casos en ese sentido, ¿no? Vas a poder escriturar la casa, ¿no? Entonces digo, caray, porque una SOFOM normal, ni en drogas, le hubiera dado el crédito hipotecario. Y peor aún, Gerardo Fernández Noroña es una persona políticamente expuesta, que es una denominación de ley. Ajá. Cuando tú ocupas ciertos puestos, vas a ser considerado un PEP. Así y es. eso implica una supervisión muchísimo más profunda que la que tienen respecto de ti y de mí. Entonces, me estás diciendo que hay más supervisión respecto a esta persona. Pues sí, entonces pues, tuvieron que haber, no le pudieron haber dado el crédito por la edad, por el monto, por ser un PEP, y me podría seguir. Déjame pensar mal y hacerte una anotación. Dale. Nosotros aquí en el programa hemos mencionado que a veces hay operaciones muy sofisticadas. Creo que lo que está mencionando Salvador entra dentro de esa categoría. Operaciones muy sofisticadas que involucran a empresas o a sociedades ya muy detalladas en de qué se trata. Y hay otro tipo de operaciones que son un poquito más antiguas, más sencillas, más rupestres, como por ejemplo la Jaguala. Y si hicieron un trato de palabra don Noroña y la dueña de la casa y de a cachete y trompa. Espérrate tantito, porque entonces, si ese es el escenario, que una persona física le prestó la feria, yo, pinches, quiero saber quién le dio dinero a un servidor público. Yo exijo saber quién le dio esa lana. O fue un préstamo. Puta madre, yo quiero saber. Que tendría que estar registrado en su declaración patrimonial porque es patrimonio que dice, activo y pasivo. Yo no ando de cuenta chiles. En este punto yo ya no sé para dónde voltear, porque aquí ya se me encendieron todas las alarmas. Así es. ¿Dónde está la entidad financiera, la SOFOM, que le dio el crédito? Debió negarlo, porque además, por ser un PEP, debió escalar la aprobación del oficial de cumplimiento. Un directivo tiene que dar el visto bueno para esto y se tiene que mandar seguramente un reporte regulatorio. Pero también a la UIF, a la CNBB. También lo has dicho. Hay oficiales de cumplimiento de 15,000 pesitos con mucho pero respeto. Sí, amigo, pero en este caso yo no veo a nadie brincándose las trancas de una operación que sí o sí te puede dar rebote, ¿no? Y tendría que levantar también banderas rojas en la UIF en sus modelos. Exactamente. Entonces, esta ya es la parte del escenario totalmente crítico. Y ya estamos en el escenario crítico, pero caray, se puede complicar todavía más porque el señor senador dice que recibe donativos a través del canal de YouTube. Y no solo eso, dijo que ganaba, ¿qué? 70,000 pesos por sus columnas, ¿no? Mira, de las columnas te las regalo porque porque eso sí tendría que estar, se le tienen que pagar vía honorarios. Sí, claro, tiene que emitir una factura y demás. Se me fue el nombre del periodista que lo trae con marcación, Gerardo Jorge González. Jorge González. Ajá. Hizo una revisión de qué personas están haciendo estos supuestos donativos a través de YouTube. Él llegó a la conclusión de que eran como 3 o 4 que eran los mismos, se cambiaban del nombre y hacían hasta los donativos, entrecomillado, porque les encanta decir donativos. Ajá. Pensando que con la palabra donativo ya todo está... Pues es que es una palabra con connotación positiva. Exacto, ¿no? Bien por ti. Hasta en dólares desde el extranjero, incluso desde Venezuela, tengo entendido. A mí no me consta. Entonces, si eso es cierto, si el senador Gerardo Fernández Noroña está recibiendo donativos desde países como Venezuela, pues entonces sí, ¿te acuerdas del capítulo pasado, mi Roger? Claro. Artículo 123, Código Penal Federal, fracción 10ª, recibir lana de otro país. Pero con una finalidad. Digo, si quieren que abramos la discusión, la podemos abrir. Entonces, estamos viendo una brecha en la seguridad en los temas de compliance, de temas antilavado de YouTube. Tú eres un experto en esto. O sea,
Yo entiendo que si tú y yo tuviéramos un programa en YouTube en vivo de Corruptópolis y nos donen, ¿Donen? Ay, ya no está tan mal tenerlo en vivo. tendría que estar asociado a una cuenta. Y esa ¿no? Sí, pero YouTube nos va a pagar a esa cuenta. Exacto. El banco va a ver que tengo transferencias de YouTube. Así es. Inevitablemente lo va a reportar porque déjame ya cerrar. Sí. Todo este proceso, mi querido Rogelio, te lo puedo sintetizar bien fácil. Gerardo Fernández Noroña, el perfil transaccional, tú lo mencionaste hace ratito. Así es. El perfil transaccional de Gerardo Fernández Noroña está totalmente roto. El perfil transaccional de él era, ante su banco, recibo, siendo diputado, 80, y de pronto estoy empezando a recibir donativos vía YouTube. Ajá. Por ser con todo lo que ya mencionamos, inevitablemente se rompe porque no sabemos quién está haciendo esos donativos. En esta opinión que tengo que di para The Guardian, pues ahorita se sabe que están yéndose en contra, la WIF se están yendo en contra de youtubers que están siendo empujados con dinero de la delincuencia organizada. Puta, perdón, mano, pero es exactamente la misma operatividad. Cambian los nombres, ya no es Marquitos Toys, vamos a ponerle Gerardo. Ahora, yo quiero nada más puntualizar que lo que tú estás señalando es mucho más grave de lo que está en la discusión pública en las redes sociales. Porque la discusión pública, tú estás hablando de un tema totalmente financiero, de un tema de operación que podría ser recursos con procedencia ilícita, se tendría que aclarar. Tendrías que verificarlo a través de los modelos de riesgo de la UIF. Y lo que está en la conversación pública es, son donativos y entonces es una falta grave de responsabilidades administrativas. No se equivoquen. No va por ahí. Porque al menos la ley de responsabilidades administrativas te dice que es cohecho cuando recibes donativos, pero tiene que ser con motivo de tus funciones. Y esto evidentemente no es un tema de responsabilidad administrativa. No es un tema de cohecho de servidores públicos. Él puede tener un negocio, puede tener una... Tú estás hablando de otra cosa. Puede tener una crepería. Exactamente. Que ya empezamos a ver que el famoso, el de verde, ya empezamos a ver que... su tienda de ramen. Que tiene varias empresas casualmente en... Y cuando platicamos esto durante el fin de semana, yo te mencionaba y te decía, a mí me preocupa porque además de la parte financiera, veo una parte de delito fiscal que se podría configurar. Sí. Yo pago... ¿Cómo me insultaba? Ajá. Casnapiro, no sé cómo me dice en Twitter. Esos son los Simpsons. Yo pago mis impuestos. Exacto. Pues, quisiera ver cómo, mi El chingón. artículo 109 del Fiscal Federal del Código es muy claro. Evasión fiscal equiparada, sancionada con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, cuando en las declaraciones consignes ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o cuando hagas erogaciones superiores a los ingresos declarados y no hayas señalado cuál es el origen o aclarado ante la autoridad fiscal el origen de esta discrepancia. Es bien fácil gritar, es bien fácil mentar madres, es bien fácil descalificar y decirnos palurdos, pendejos, gaznápiros o como sea que nos dice el servidor público don Gerardo Fernández Noroña. Pero la esencia, amigo mío, no cambia. Su evolución patrimonial y disculpa que me haya tomado tanto tiempo, esta evolución patrimonial, el análisis de esta evolución patrimonial no admite otra conclusión que no sea, perdón, pero el perfil transaccional está totalmente roto. No tiene sentido y de aquí se están desprendiendo posibles delitos fiscales, se están desprendiendo un montón de cosas que tendrían que ser aclarados por el senador. Así es. Ante organismos competentes. Pues todo lo bueno termina por acá. Todo lo bueno se acaba. Tenemos buenas noticias. Muchas. 30 de septiembre. Escuela Judicial. Escuela Judicial Electoral. Está fijado en mi X. Yo también lo he retuiteado. Aquí el Roger y un servidor colaboramos en un libro con el buen Alejandro Rosas. Vamos a hablar sobre la Constitución de 1857. ¿Tú qué vas a abordar? Yo voy a decir algo muy importante. El poder es efímero. Si no tomas en cuenta, como lo decía Ferdinand Lasalle,
a los factores reales de poder. Si no los tomas en cuenta, corres el riesgo de romper las estructuras y, por lo tanto, puede venir algo tan grave como la guerra. Yo voy a hablar sobre el ideal federalista y el liberalismo político que están reflejados en la Constitución del 57, porque creo que hoy más que nunca tenemos que voltear a ver esos ideales. Agradezco a nombre mío y Salvador Alejandro Rosas la invitación a hablar sobre esto. Y la otra buena noticia es... ¿Tenemos regalitos? ¿Pollos rostizados? ¡No! ¡Playeras! ¡Sí! Por fin tenemos playeras de Corruptópolis. Exacto. Y veremos cómo se las regalaremos. Veremos Mecanismos, exacto, para regalarlas y... Que empiecen por ponernos mensajitos de quiero mi playera de Corruptópolis, ¿no? O por comentar en el podcast. Que empiecen por comentar en el podcast. Saben, ya se nota la lana del Payelles Productions. quiero mi camiseta de Corruptópolis. Por último, ¿dónde lo podemos seguir? Cualquier cosa, sigan a Gerardo Fernández Noroña, ya que suele insultarme en Twitter. @ESMGA. ¿Y tú? @RD Ibarra. Brought to you by Pa Yay Yesh Productions.